Santiago capítulo 1, verso 12. Amén. Bueno, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Quiere que el Señor le hable en esta mañana? ¿Usted quiere que el predicador lo use el Señor? ¿Usted tiene alguna necesidad, algún problema? Hable con el Señor, disponga su corazón y dé la oportunidad al Señor que Él hable a su corazón. Señor Jesús, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor, invocamos tu nombre. Esta escuela dominical, Señor, la ponemos en tus manos. Que seas hablando, Señor, que sean mis labios dando tus palabras, Señor, y no mis propias palabras. Padre Celestial, habla a aquel corazón que esté en este lugar o que esté allí, quizás en el trabajo, en el hospital, quizás en casa. Tú conoces la necesidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento. Bueno, mis amados hermanos, en esta mañana vamos a tener una enseñanza titulada ¿Cómo librarnos de caer en la tentación? ¿Cómo librarnos de caer en la tentación? ¿Alguno ha sido tentado acá? Poquitos, pero bueno. Yo he sido tentado. Cuando en la vida uno se tiene que enfrentar a algo o a alguien, uno tiene que conocer a ese contrario. Tiene que conocer al rival o conocer al enemigo. Cuando yo estuve en el ejército, a mí me dieron 3 meses de adoctrinamiento, conociendo al fuego enemigo, cómo se mueven, cuáles son sus salidas, sus entradas, qué hacen, cómo operan, cómo delinquen, una cantidad de situaciones. Y estuvimos 3 meses en todo eso, conociendo. En el fútbol, que es uno de mis deportes favoritos, también pasa igual. Los directores técnicos se reúnen con los jugadores, ven partidos, ven al contrario, miran los jugadores, los analizan, la táctica, y miran dónde puede haber un posible hueco, quién es el jugador más débil, cuál es la fortaleza del jugador más experimentado, y así en las diferentes disciplinas deportivas. Siempre hay que analizar el contrario. ¿Para qué? Para poderlo enfrentar. Amén. Bueno, entonces lo primero que tenemos que saber nosotros y conocer es qué es la tentación. ¿Qué es la tentación? La tentación es una oportunidad. Eso es la tentación, una oportunidad. Es un impulso que la persona tiene de tomar algo o hacer algo que posiblemente le puede traer inconvenientes.
Una tentación es una oportunidad que usted tiene de hacer algo. Usted mirará si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Yo les voy a dar un ejemplo de lo cotidiano. ¿A cuántos nos gusta el chicharrón? ¿Cierto? No sé, se saborearon, los vi con tapabocas. Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos no pueden comer chicharrón? ¿Cierto? Y no me vayan a responder, ¿cuántos de los que no pueden se lo comen? Bueno, ahí está. ¿Cierto? ¿Qué pasó? Usted cayó en la tentación. Usted lo vio, lo saboreó, ¿cierto? Lo codició y se lo comió. Ahí cayó. Y a veces le dicen a la esposa o al esposo, le dice, ay, mi amor, no compre chicharrón que usted sabe que yo no puedo comer. Y hay unos tan maldadosos que de todas maneras lo comen, lo fritan y se lo comen, así el otro no pueda. Y le dice, ¿me va a regalar una patica al menos? Yo sé por qué se ríen. Entonces, mire lo que es la tentación. Mire lo que es la tentación. Cómo es una oportunidad, ya usted mirará qué consecuencias tiene de hacer ese tipo de cosas. Usted sabe. Algunos rezan, ¿cómo es? Pecan y rezan y empatan. Entonces se comen el chicharrón, pero también se toman la torvastatina, ¿es que se llama? Torvastatina. Claro. Dice, no, yo con esto controlo el colesterol, no hay problema. Deme otra patica. Y vamos a mirar qué es la concupiscencia. Hay que conocer qué es la tentación y qué es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Lo hemos escuchado muchas veces. La concupiscencia es un deseo. Eso es la concupiscencia. Es un deseo. Y en especial en la Biblia se refiere a la concupiscencia con lo que tiene que ver con los deseos sexuales. Uno casi siempre relaciona la tentación y la concupiscencia con el deseo sexual. Al principio les hablé de un enemigo con el cual debemos enfrentar y conocerlo. A diario tenemos un enemigo. ¿Cómo se llama ese enemigo? Usted todos los días anda con ella, no así que la señora. Todos los días se acuesta con ella, se levanta con ella y hasta la baña. La carne. Gálatas capítulo 5, verso 16. Vamos a ver si lo que dice es verdad. Tiene como título las obras de la carne y el fruto del espíritu. ¿Qué dice Gálatas 5, 16? Digo pues, ¿qué dice? Andad en ¿qué? En el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿La carne le pide a usted? Hay un cantante que era de acá y él tenía una canción y él dice, yo le temo a la carne que siempre va conmigo y hasta me pide cosas que no le debo o puedo dar. La carne le pide a usted cositas, ¿cierto? Bueno, verso 17. ¿Por qué? Mire que nosotros tenemos un enemigo, es la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Las dos se enfrentan y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Mire las tentaciones de las cuales nosotros podemos tener. No necesariamente son sexuales, pero a veces hacemos mucha referencia a eso, ¿cierto? Pero entonces mire lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne que son. Y comienza con algunas de ellas. Adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías,
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces una vez se sienta tentado, a veces tiene un deseo, ¿de qué? De lo que acabamos de leer. Y usted dice, no hermano, yo ni apetito sexual tengo, pero le gustas mover la lengua, ¿cierto? Ahí dice, ¿cierto? Las disensiones, le gusta crear enemistades, le agrada crear pleitos, es celoso, es iracundo, le gusta crear contiendas, es envidioso, le gustan los homicidios. Hermano, yo no he matado a nadie, pero ¿qué dice la Biblia cuando usted se enoja contra su hermano? Es igual que un homicida, ¿cierto? Y usted no ha matado a nadie. Homicidios, borracheras, no hermano, tengo una prueba con ese licor, hermano. Es que yo lo veo y, hermano, y me babeo y no aguanto, ¿cierto? Sí, no hermano, es una cervecita de mano, no, eso tiene 0.5 nomás, me he tomado hasta 4 y no me hace nada. Pero entonces, ¿a qué estamos enfrentados nosotros? ¿Cuál es su deseo? ¿Usted a quién tiene que agradar a Dios? O ya le dije, ¿a quién tiene que agradar? A Dios. ¿Por qué nosotros no pecamos? Porque tenemos a uno a quien agradarle. Esta semana les enseñaba y les decía, aquí no está el pastor ni está la junta para estar detrás de cada uno que es lo que está haciendo. Yo me he encontrado hermanos que los he visto y no saben qué hacer con la botella. No la tiran porque la quiebran y hay que pagarla. Y he visto hermanos haciendo muchas cosas que no son las obras del Espíritu, sino las obras de la carne y se esconden. No, yo siempre se los he dicho, si usted me ve y está haciendo algo malo, no se esconda. No, ya Dios lo vio. ¿Qué cuentos que yo lo vea o lo deje de ver? ¿Usted a quién tiene que rendirle cuentas? Es al Señor. ¿Quién se está engañando? Se está engañando usted mismo. Usted está engañando a Dios con sus obras y sus actos. ¿Cómo podemos caer en esas tentaciones? Claro que sí. Verso 14 de Santiago. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia. Hay hermanos que en realidad apetito sexual no tienen, ellos no ven una mujer, puede ser muy agraciada, muy bonita y no se les da nada. Pero sí se meten en otros problemas de los deseos de la carne. Y entonces dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los gustos y las atracciones no son las mismas para todos. A algunos le puede tentar al dinero como a otros no. Créanme que yo puedo ver un fajo de billetes ahí y a mí eso no me tienta. Y a usted puede luchar con eso y dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Vea, les cuento algo. Hay templos donde me lo han contado, aquí no ha pasado, me lo han contado, que hay personas que se vienen temprano a orar y saquean el alfolí. Entonces mire, por ejemplo eso. ¿Y es hermano? Sí, es hermano, no es de la calle, es un hermano. Pero entonces mire, ¿cuál es su concupiscencia? ¿Contra qué está luchando? ¿Cierto? Hay otros hermanos que no, ellos ven la plata ahí, no les pasa nada. En una mujer no les pasa nada, pero le pegan a la esposa. Aunque la moda ahora es que la esposa le pega al esposo, no vayan a decir amén. Ya dijo uno. Ahorita oramos por él. Entonces mira lo que dice el verso 13, por favor miremoslo.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ay, hermano, es que no, el Señor me tentó. El Señor no tienta a usted. El Señor no tienta a nadie. Ahí lo estamos leyendo. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. No vaya a decir que el Señor me tentó. No, el Señor no lo está tentando a usted. Eso no es bíblico, eso es un concepto suyo. Esa es su disculpa. Vamos a mirar Mateo capítulo 4. Este lo conocen ustedes mucho y lo hemos leído varias veces. ¿Cuál es el título? Tentación de Jesús. A Él se lo tentaron. A Él se lo tentaron. ¿Cuál es su líder máximo? El Señor Jesucristo. ¿Usted a quién está siguiendo? Al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Mire lo que pasó. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado ¿por quién? Por el tentador, por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué tuvo? Como hombre tenía hambre. Usted se imagina, hermanos, 40 días y con sus noches. Usted, no, pues que imagínese, si uno a veces ayuna mediodía y uno ya quiere acabar con todo lo que hay en la casa. Y ojalá el día que ayune sea quincena. Imagínese, 40 días con sus noches. El Señor estaba ayunando y él tenía hambre. Y entonces ¿qué pasó? Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, mire hermanos, cuando el hecho de que usted sea, no, es que yo oro mucho, hermano, yo ayuno. Yo soy una mujer de oración, yo soy un hombre de oración, a mí el diablo no me toca. ¿Qué estaba haciendo? ¿De dónde había salido Jesús? De ayunar. Por eso dice la Biblia: el que se cree firme, mire que no caiga. No, hermanos, que yo tengo, pero el poder del Espíritu Santo en mi vida. Y por eso usted no va a ser tentado. Jesús no estaba jugando. Jesús venía de un ayuno y se le apareció el enemigo. El hecho de que usted venga a los cultos, el hecho de que usted ayune, vigile, ore, no significa que no le va a venir la prueba. Antes abra los ojos. Usted sabe, han caído grandes líderes en la iglesia. Y usted se asusta, pero ¿cómo así? Pero no era pues. ¿Sí? Usted se asusta. Ay, no, entonces ¿qué diré de mí? Ya voy a caer también. No se trata de eso. No se trata de eso. Por eso le digo, cada uno tiene su propia concupiscencia, pero no es Dios el que lo está tentando, lo está tentando el diablo. Y mire lo que le dijo: que convierta estas piedras en pan. O sea, ¿qué quería él? Que le hiciera caso. Imagínese Jesucristo sujetándose a Satanás. ¿Usted se imagina dónde hubiera pasado eso? Piense un poquitico qué hubiera pasado si el Señor le hubiera hecho caso al diablo. ¿En manos de quién estuviéramos nosotros? Y sigue la tentación y comenzó a tentarlo y no vino. Ese no fue el primer dardo, él siguió mandando. Pero ¿qué le dijo Jesús? Escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El enemigo de nuestras almas siempre pondrá tropiezo en nuestras vidas para servirle a Él. Cuando usted cae en la tentación, usted se hace esclavo de ese pecado. Usted no cae en la tentación y usted está tranquilo. En usted no pasa nada. ¿Quién lo va a acusar? Nadie. Usted no se esconde. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Vea, hermano, este camino tiene algunas dificultades y los amigos que nos están acompañando, bienvenidos. Pero las dificultades espirituales siguen viniendo. Las tentaciones se siguen presentando, obviamente, porque estamos en la carne, no somos ángeles. Los ángeles son asexuados, nosotros no. Usted aquí puede tener tentaciones. Hermano, ¿ser tentado es pecado? No. Ser tentado no es pecado. El pecado está en caer en la tentación. Ese es el pecado. Y entonces mire lo que dice. Ya le vamos a mirar allí. Cuando usted le da lugar a esa tentación, usted se hace esclavo de ese pecado. Usted aquí le pueden mandar los dardos que sea, hermano, le pueden mandar los viajes que sean, hermana, pero si usted se mantiene firme, usted va a perseverar, usted no va a ser derrotado, usted no va a estar caído. Te pueden venir las situaciones difíciles que venga, pero mientras esté firme, nadie lo puede mover. ¿Cuándo está el problema? Cuando usted cede a esa tentación. Y mire lo que dice, verso 17, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por eso dijo Juan 8:34. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. De cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Por qué es tan difícil que un hermano, siendo creyente, cayó en pecado y se fue al mundo? ¿Por qué es tan difícil que vuelva a la iglesia? ¿Por qué? Porque está siendo esclavo de ese pecado y no le es muy difícil salirse de ahí. Se ha encontrado con ellos. Le han pedido que oren, usted los ha visitado, usted ha orado con ellos, les ha ayudado en oración y ellos, sí, hermano, yo quiero arrancar, pero es que, claro, hay una esclavitud, hay un yugo y salirse de ahí es muy difícil. Por eso, mi amado hermano, si usted está tentado, póngale cuidado a eso. No vaya a ceder porque se va a meter en problemas. Una cosa es muy diferente que Dios tiente a alguien a que Dios autorice la prueba. ¿Qué dice el verso 13? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Otra cosa muy diferente que el Señor autorice la prueba. Él la puede autorizar. ¿Recuerdan a quién autorizó Dios una prueba? Ah, sí, Job, ¿cierto? A Job. ¿Dónde lo encontramos? Job capítulo 1, verso 7. Dice la Biblia que dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Ellos tenían conversación ahí, dice, no, yo estaba por allí, estaba rodeando la tierra y estaba andando por ella. Y entonces en esa conversación le habló de Job. Y le dijo, usted no ha visto a mi siervo Job. Job es íntegro. La integridad de Job, imagínese Jehová hablando con Satanás y hablando de la integridad de Job, ese ejemplo que tenía. Entonces el diablo le dijo, no, pues que así es muy fácil. Todo lo tiene de balde, todo lo que pide lo tiene. Todo. Mire, tiene bueyes, camellos por miles, tiene haciendas, tiene ganado, tiene hijos, hijas, son los más bonitos de la tierra. No, es que así es muy fácil, le dijo el diablo a él. Y entonces dice, le dijo el diablo a Satanás, me va a hacer un favor, me lo va a prestar. Y le demuestro que no es tan íntegro como usted dice. Entonces mire lo que dice. Dice el verso 10. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene.
Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Era el hombre más rico en ese momento. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, ¿qué le dijo Jehová a Satanás? He aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Y qué le pasó a Job? De todo. Amén. Le pasó de todo. La esposa se le volteó, los hijos se le murieron, los criados se murieron, todo el ganado se perdió, se perdieron sus haciendas, su salud se deterioró, pero a lo mínimo le faltaba esto para morirse. Pero el Jehová le dijo a Satanás, no le vaya a tocar la vida. Lo dejó sin nada. Y en todo eso dice la Biblia que no pecó Job. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Está la tentación? Estaba. ¿A qué tentó el diablo a Job? Para que renegara del Señor. Esa es otra de las tentaciones. Cuando usted viene en los problemas, se quedó sin trabajo, la esposa se le fue, los hijos se volvieron malos, los hermanos no le hablan en la iglesia, dice usted, le llegaron todas las deudas, le cortaron los servicios. Eso es una prueba, es una tentación para que usted reniegue de Dios. Pero ¿qué le pasó a Job? ¿Cuál fue el fruto de las bendiciones de Job? Por haberse guardado. ¿Qué hizo el Señor con Job? Todo se lo cuadruplicó. Y las hijas le salieron más bonitas todavía, y los hijos también. Entonces, mire, mis hermanos, cuando llegue la necesidad, usted no reniegue del Señor. A veces llegan las pruebas, los ataques del enemigo, los ataques. A ver usted, y la gente escuchando, vamos a ver qué va a decir. Que está pasando por la prueba. Vamos a ver si sí aguantar ese evangelio que está tan fervoroso, y es que evangélico aquí nos tenía todos adoctrinados. Vamos a ver. Y la gente viéndolo, a ver cómo va a reaccionar usted. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 22. ¿A quién zarandearon por ahí? A Pedro. ¿Y quién se lo pidió? Satanás. Verso 22, capítulo 22, verso 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Uy, hermano, el trigo como es ¿de qué? De delgadito. Y usted imagina zarandearlo, lo va a volver es nada. Pero entonces dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Parece que la zarandeadita que le pegaron a Pedro fue bien brava, que alcanzó hasta negarlo. Y después de eso, ¿qué vino? Lloró amargamente. ¿A quién estarán hoy zarandeando por aquí? Le vienen los problemas y dicen: no me levanto de una cuando yo estoy otra vez en el piso. Te están zarandeando, está llegando la prueba a tu vida, está llegando la tentación. ¿Para qué? Para mandarte para afuera. ¿Cómo actuaríamos si nos llegara una tentación o prueba como esa, como la dejó la de Pedro? ¿Usted cómo actuaría? ¿Cuál sería su decisión? Usted en un momento de hambre, o que pierda todo y le ofrezcan un trabajo y se consiga una platica de manera rápida. ¿Habrá pasado a alguien aquí? No, hermanos, estoy en la raya, hermanos, estoy en la roya. Tengo un trabajo. Sí, ¿cómo es? Vea, es así. Encontramos a tal hora, en tal parte, hasta el avión, allá lo reciben y tiene tanto. Y cuando vuelva, consigue casas, consigue carro y quiere otra mujer. Uy, en serio. Y está haciendo planes. Tentaciones que hay, dinero fácil, dinero rápido. Pero yo le hago una pregunta:
¿Cuántos de nosotros hemos pasado necesidades económicas? Hemos clamado al Señor y el Señor nos ha dado la bendición. Amén. ¿Cómo se siente usted? ¿Usted cree que usted puede aguantar la tentación? ¿Usted cree que la puede aguantar? ¿Usted cree que el Señor lo puede guardar de esa tentación? Bueno, primera a los Corintios capítulo 10, verso 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Claro, es que esto es carnal. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ¿qué? Ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Usted cree eso? ¿Cuántas veces se ha visto usted en una tentación? ¿Y qué le ha tocado hacer? Correr, ¿cierto? A 1000 por hora, corra, huya. ¿Quién corrió y no cayó en la tentación y está en la Biblia? ¿Quién? Génesis capítulo 39, verso 12. Qué mujer más acosadora. Qué mujer más acosadora. Léalo en la casa. Lo buscó, se le iba por allí, le salía por acá, le hacía ojitos, le hacía muequitas. Pero ¿qué dijo José? No, yo no le puedo fallar, ni a Dios, ni a mi jefe. Yo mejor corro. Y corrió en pañales, hermano, no sé qué bajada y cómo habrá llegado, pero no cayó en la tentación. Sí, es que la Biblia dice, bueno, iba en calzoncillos. La Biblia dice que lo asió de su ropa y ella se quedó con la ropa de él. Ojalá más de uno en el momento de la prueba hubiera quedado al menos en calzoncillos. ¿Qué dice la palabra? ¿Huye de qué? Segunda Timoteo 2:22. ¿Huye también de qué? De las pasiones ¿qué? Juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Acuérdese usted alguna vez que usted pasa una tentación y usted le ha tocado correr y cuando dice, la que me salvé, y usted puede ir aquí al culto a adorar, a glorificar, a cantar, a exaltar al Señor, a bendecirlo y darle gracias a Dios porque el Señor lo guardó. Mis amados hermanos, tenemos que guardarnos para el Señor. Vamos para el verso 14. Si no, verso 14 de Santiago, ya leímos el 13, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Lo que les leía al principio. Primera a los Corintios capítulo 6, verso 9. No erréis, ni los fornicarios, ni los adólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Y esto qué? ¿Erais? ¿Cierto que muchos éramos así? Éramos, usted fue viejo hombre, vieja naturaleza. Ahora es usted ¿qué? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Usted es una nueva, en usted hay una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza. ¿Por qué? Porque ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ese deseo, eso que usted hacía en el mundo, lo puede seguir persiguiendo, pero usted ya no está en la carne, ya usted está en el Espíritu, ya lo puede vencer. ¿Cuántos borrachos han conocido? Dicen, esta es la última del día, porque al otro día siguen. Y no vuelvo a beber, y no le vuelvo a pegar, y no se la vuelvo a hacer, y no son capaces. ¿Por qué? Porque no están según el Espíritu, sino según la carne. A usted le puede llegar la tentación, hermano, es que a mí en el mundo me gustaba mucho el traguito.
Y lo invitan los amigos, que vamos allí, que usted toma fresquito, nosotros tomamos traguito, y usted dice, no, ni fresquito ni traguito, hay que cortar la comunicación. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Ellos se lo van llevando a usted, lo van enredando, y cuando menos piensa llega a la casa y llega cargado. Porque así ha pasado, hermanos. La palabra de Dios dice, no deis lugar al diablo. Hay gente que cree que el diablo como que lo está mirando todos los días. Ve, te voy a coger, no, te va a coger, no. Si usted le da oportunidad, el enemigo se mete. Pero si usted no le da oportunidad, no lo puede tocar. Efesios capítulo 2, verso 1. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis ¿cómo? En otro tiempo, hermanos, en otro tiempo, tiempo pasado. El tiempo presente es hoy, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, vivimos por allá, en los deseos de ¿qué? De nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos, fuimos, pasado. Hoy el presente es, somos hijos de Dios, hemos sido lavados, somos renovados, somos santificados, somos limpios, somos herederos, somos hijos de un mismo Padre. No se le olvide eso, hermano. No se le vaya a olvidar eso. Pero a veces el viejo hombre se quiere levantar. A veces el viejo hombre quiere salir, quiere relucir. No, hermano, vuelva y entiérrelo, acuérdese. Verso 15. Entonces la concupiscencia, de Santiago 1. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. O sea, cuando el deseo, ahora le dije, la concupiscencia siempre va a estar en uno, el deseo siempre va a estar en uno. Eso siempre, usted va a andar con eso mientras esté en la carne. La tentación siempre la va a tener. Eso no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el problema? Cuando cedemos a ello, damos a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué cuando usted peca se siente derrotado? ¿Por qué no tiene libertad para cantar? ¿Por qué no tiene libertad para orar? ¿Por qué ni a la iglesia viene? ¿Por qué ni saluda a los hermanos? ¿Por qué se esconde de los hermanos? Y quiero decirle algo, y ni es usted, pero es el enemigo que lo tiene, vea. Y le pone en el oído a decir, vea, no vaya a la iglesia. Ah, no lo quieren, es un pecador. Eso es verdad. Eso es verdad, hermanos. ¿Es verdad o no es verdad? ¿A usted le da alegría que un hermano que se fue de la iglesia vuelva? Entonces mire cómo lo engaña el enemigo. No, para caer a la iglesia, ya, van a mirar feo. ¿Usted quién mira feo? No, pero el enemigo le pone eso. ¿Por qué? Porque usted ya ha sido vencido por el pecado. Usted no tiene esa libertad, no tiene esa alegría. Por eso dice Romanos 6:23, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Cuál es la dádiva de Dios? Es vida eterna. Y usted está contento, usted está gozoso, ¿cierto? Entonces, después de que ha dado a luz, ya rápidamente, primer caso, Adán y Eva. ¿Recuerdan a Adán y Eva? ¿Cierto? ¿Lo recuerdan? Estaban contentos por allá, estaban jugando, Adán estaba solo, el Señor le regaló una mujer, le puso por nombre Eva, estaban muy contentos, se subían a los árboles, comían frutos, ¿no? Una felicidad impresionante, se bañaban en el río, jugaban con los animalitos, todo estaba bien, hasta que pecaron. ¿Y cuál fue la primera reacción? Se escondieron. ¿Escondieron de quién? ¿De quién?
Se escondieron de Dios, porque sabían que habían pecado. ¿Cuál es la primera reacción cuando un cristiano peca contra Dios? Se esconde. Y sabe que usted se esconda no tiene problema. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? La muerte espiritual. ¿Qué pasó? Cerraron la puerta y van para afuera y no vuelvan a entrar. Quedan unos ángeles ahí custodiando con espadas encendidas porque aquí no vuelven a entrar. Se pierde la comunión con el Señor. ¿Cómo la ve? Muy difícil. Amén. ¿Recuerdan a David? ¿Sí recuerdan a David? El jovencito, el zarquito, el bonito, el que así dice la Biblia, el monito. Bueno. Entonces resulta que David estaba para en el palacio y se fue para la terraza, como que había terminado ya la pelea que tenían ellos. Era un comandante de ese ejército y se fue para la terraza y una muchacha, dice la Biblia, que era muy hermosa, así como, bueno, era muy hermosa, así como su esposa. Y entonces dice la Biblia que ella era hermosa. Y él llegó y la miró. Y comenzó a mirarla y a pensar cosas y a pensar cosas y a pensar cosas. ¿Qué pasó ahí? Él tuvo una tentación por su concupiscencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Le dio lugar a esa atracción y finalmente cometió el pecado que cometió. Y finalmente, ¿qué vino? Mira las consecuencias. Haber visto a la mujer era pecado. No, pues entonces todos fuéramos ciegos. Todos fuéramos ciegos. Es la realidad. Hay mujeres muy agradables y para las mujeres hombres muy agradables, físicamente hablando. Porque como la belleza es subjetiva, lo que a usted le parece bonito, al otro le parece feo y viceversa. Mirar a alguien es malo, no. Eso es lo natural. Lo natural es que un hombre admire a una mujer y una mujer admire a un hombre. Lo que no es natural es el caso opuesto, que eso es contra naturaleza. Pero mira las consecuencias de David. Contrista el Espíritu de Dios, pierde el gozo de la salvación, ya se apaga, no hay alegría. Terminó con un hogar, defraudó a Dios, ¿cierto? ¿Y eso quién lo dice? Lo dice el mismo David, el Salmo 51, que dijo, vuélveme ¿qué? ¿El gozo de qué? De la salvación, y espíritu noble me sustente. Y espíritu noble me sustente. Perdió el gozo de la salvación. Uno a veces lee la escritura así de corrido, pero yo me imagino el dolor que tenía David al escribir ese salmo. Es que no sentía el gozo de la salvación en su vida. ¿Y qué vino más? ¿Quién murió? Murió su hijo, ¿cierto? Murió su hijo. Mire que eso tiene una consecuencia. O sea, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Y yo quiero decirle algo, no son solamente Adán y Eva, no solamente David, muchos otros más que hay en la escritura. De pronto que están por allí en el Antiguo Testamento y para ellos aplican otras leyes. Pero uno ve cómo hay hermanos, hay servidores que han caído en la tentación y cómo sus vidas han perdido todo. Pierden el hogar, se alejan del Señor, pierden el ministerio, pierden los dones. Por eso, solamente por eso. Y yo creo que uno no necesita llegar a ese extremo para saber qué tan malo o qué tan bueno es. Por eso, ¿cuál es uno? Jesús le dijo a sus discípulos y les dio una fórmula para que no cayeran en tentación. Él estaba, creo que estaba en Capernaum. ¿Qué le dijo a sus discípulos antes de Jesús ir a la muerte? ¿Qué le dijo? Cuando los invitó a orar y solamente se lo dijo a Pedro. ¿Velad qué? ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Velad y orad
para que no entréis en tentación. Pero hermano, si usted no ora, si usted no medita en la palabra, si usted no piensa en las cosas del Señor, y la muchacha o el muchacho en el trabajo le guiña el ojo, entonces usted ¿cómo se va a guardar? Si las amistades del mundo lo invitan para que hagan cosas que no agradan a Dios, entonces usted ¿cómo va a huir de eso? ¿O cómo va a resistir al diablo? Porque hay que resistir al enemigo. Vuelvo y les digo, aquí ninguno somos exentos de caer en la tentación. Puede tener 40 años, usted pudo haber estudiado con el hermano Larsen, pero eso no le sirve a usted. El diablo no va a preguntar, buenas, ¿cómo es tu nombre? ¿Y usted hizo instituto bíblico? No lo va a tentar. Hola, ¿cómo te llamas? Y estás en el grupo de alabanza. Cantan muy bonito. Ven, no te va a dañar tu ministerio. El enemigo viene a llevarse por delante lo que encuentre. Pero si usted está resistiendo en el nombre de Jesús, nosotros vamos a salir victoriosos. Amén. Amén. Hay una recompensa. Verso 12. Termino con el que inicié. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Usted ama la salvación que tiene? La ama de verdad, usted ama al Señor, usted está contento en la iglesia, usted sabe que Cristo viene por usted, usted sabe que va para un lugar mejor. Entonces guardemos la salvación. No se ponga a jugar con la salvación. Mire lo que dice Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. ¿Usted quiere escapar de esa salvación tan grande? ¿Quiere dejarla volar? ¿O se quiere ir con el Señor? Puede que el Señor venga en estos días, o puede que venga en 10 años, no sabemos, ni aun los ángeles. Algunos dicen que se están cumpliendo las promesas, que la semana 70 de Daniel, algunos están diciendo que bueno, que el COVID es esto y que yo no sé qué y que lo otro, no sabemos, son teorías, la Biblia no lo ha dicho. Lo único que nosotros sabemos es que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Lo único que la Biblia dice es: sed santos porque yo soy santo. Lo único que la Escritura dice es que tiene un pueblo preparado para llevárselo. Usted es de su pueblo. Usted es hijo de Dios, sobre usted ha sido invocado el nombre de Jesús, entonces usted se va a ir con el Señor. Amén. ¿Quiere vencer la tentación? ¿Está recibiendo dardos de fuego del maligno? ¿El enemigo lo está tentando? ¿Le están haciendo guiñitos por ahí? Métase en el Señor. Lea la palabra. Ore, busque la presencia de Dios, busque espacios con Dios, tenga la armadura de Dios. ¿Tiene la armadura de Dios? En la casa ya guardada, sí, hermano, allá la tengo. Hay que tener la armadura de Dios, hay que buscar la presencia de Dios, para que usted diga, como le escribió Pablo a Timoteo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar al Señor. Hable con el Señor en esta tarde ya. Dígale al Señor que le ayude. Se está pasando por un momento difícil en su vida espiritual. Bueno, si usted ha pecado, no olvide que tenemos un sumo sacerdote, el cual nos ha ayudado en todo. Tenemos un sumo sacerdote que perdona nuestros pecados, que nos consuela, que nos ayuda en los momentos difíciles y que no nos dejará caer, porque tendremos una esperanza en el nombre del Señor Jesús. Levante sus manos, oremos al Señor y digámosle al Señor que cada día nos guarde, que no queremos caer en la tentación, que nos ayude cada día, Señor, a permanecer, porque queremos verle cara a cara, porque estamos esperando ese día glorioso, ese día de su venida.